Este espacio que arranca desde muy temprano todos los días. Pues Ana Cristina, el tema de los desplantes del presidente Gustavo Petro son noticia casi que de cada día, ¿no? Es un pan nuestro de cada día. Pero el último desplante ocurrió la semana pasada. Y en este caso quienes estuvieron involucrados fueron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir que más allá del desplante, un tema del que se habla mucho en América Latina es de la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En Colombia me imagino que el debate sigue siendo el mismo, ¿no? Más allá del desplante. Sí, así es, Gonzalo. La separación de las ramas del poder, el ejecutivo, legislativo y judicial es pues un mecanismo de control fundamental en todas las democracias y aunque pues no está exento de que esa separación tenga y genere con frecuencia roces e inclusive faltas de respeto. Hay que decir que, por ejemplo, cuando era congresista Gustavo Petro, pues era el primero en defender la separación de poderes. Es difícil que los presidentes de la República, Gonzalo y oyentes, no se enfrenten o no tengan desacuerdos con las Cortes. Recordemos que eso fue el caso de Iván Duque, también fue el caso de Juan Manuel Santos, pero tal vez el caso más persistente o el caso que tenemos pues como todos en la cabeza a lo largo de los años es del expresidente Álvaro Uribe, quien no ha tenido problema de afirmar que la Corte Suprema de Justicia ha tenido procedimientos mafiosos. Pues eso me recuerda mucho a las palabras que diera en su momento Ricardo Martinelli aquí en Panamá, diciendo que el que controla la Corte es quien firma el cheque, ¿no? Pero Ana Cristina, a ver, 5 días después de la posesión de Gustavo Petro como presidente, el propio mandatario se reunió con los magistrados de las altas cortes y reiteró lo que todos los presidentes mencionan una vez llegan al poder. Bueno, el tema de la máxima independencia judicial, que no va a haber esa intromisión por parte del Ejecutivo. Entonces le pregunto, ¿qué pasó? Bueno, permítame, Gonzalo, y le vamos a hacer un breve recuento entre Oscar Montes y yo le vamos a contar qué ha pasado desde que Gustavo Petro asumió la presidencia. Le cuento que el 30 de noviembre de 2022 a las 6 de la tarde el presidente Petro debía asistir a la posesión de un magistrado de la Corte Constitucional y una de la Corte Suprema. El acto protocolario se llevó a cabo sin Gustavo Petro. El presidente nunca llegó. Él se quedó en Medellín para hablar con el entonces alcalde Daniel Quintero sobre Hidroituango. El entonces secretario jurídico Vladimir Fernández, que hoy es magistrado de la Corte Constitucional, pero entonces era secretario jurídico, fue el que posesionó al magistrado Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte Constitucional y a la doctora Marjorie Zúñiga como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Así lo reportó Noticias Caracol, recordemos. El mandatario iba a tomar la posesión, pero no llegó al evento. Llamó desde Medellín al secretario jurídico para que los posesionara. Sí, juro. Sí, juro. La decisión generó molestia entre los asistentes, entre quienes estaban los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. 2 magistrados consultados por Noticias Caracol dijeron que en rechazo a lo que calificaron como un desaire y una falta de respeto con la justicia, no asistieron a la cena de cierre del año judicial, a la cual también invitó el presidente Petro. En Palacio, sin embargo, aseguran que la cena se canceló horas antes, cuando se conoció que el mandatario no estaría en la posesión. Yo recuerdo muy bien, Ana Cristina, que la firma del acta de posesión incluía una cena con el presidente y con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Y pues Petro nunca se presentó. Y obviamente, como lo escuchábamos, los magistrados abandonaron muy molestos la Casa de Nariño. Sí, y al entonces ministro de Justicia Osuna, pues le tocó comer solo porque nadie se quedó ahí. Mire, las tensiones entre Gustavo Petro y las Cortes se han agudizado, con el tiempo se han ido agudizando por algo que también es normal en la democracia y es el control del Ejecutivo, es decir, cuando las Cortes empiezan a jalar la rienda, que ese es su trabajo, es decir, para que ese desboque del poder no se pueda dar. En marzo del año 2023, el Consejo de Estado, Gonzalo de Oyentes, suspendió el decreto con el que el presidente Gustavo Petro buscaba tener autonomía para tomar decisiones sobre tarifas de energía, que era una tarea de la comisión. Escuchemos. No se entiende cómo, teniendo todos los embalses llenos y repletos, estemos pagando
400 pesos kilovatio hora, como si no tuviéramos agua generando energía. Cuando deberíamos tener la energía más barata hoy, que en muchos años de la historia de Colombia, es especulación. Y yo creo que hay que actuar. Claro, pero fue casi simultáneo con otra decisión de la Corte Constitucional, Ana Cristina. Sí, entonces ahí hubo mucha simultaneidad y se empieza como a generar ese ambiente más caldeado. Recordemos que el 2 de marzo de 2023 la Corte Constitucional invocó su facultad para suspender leyes hasta tanto cumpla con su revisión jurídica. Entonces, esa decisión está contenida en el estudio de demanda contra la ley de la paz total, que hubo 6 demandas contra la ley de paz total. En un código Caracol, Camila Zuluaga explicó muy bien por qué esta decisión tiene un mensaje más amplio para el presidente Petro. O sea, no solamente se refería a la paz total, sino que era más amplio. Recordemos ese código. Mucha gente está echando teléfono en estos días y esperamos podernos sentar con las Cortes y también con el señor fiscal, ni más faltaba. En Colombia tenemos que tener claro que la Fiscalía no es el enemigo del gobierno ni el gobierno el de la Fiscalía. Los enemigos de las instituciones son los corruptos, los bandidos, los que matan, los que secuestran, los que le hacen daño a los ciudadanos, no las instituciones. Bueno, ese audio que acabamos de escuchar, Gonzalo, es del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Él estaba hablando sobre algo que ocurrió ese mismo año, 2023. El 9 de mayo, Gustavo Petro almorzó con los máximos representantes de la Corte de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque las altas cortes habían escuchado al fiscal general de entonces, Francisco Barbosa, después de que el presidente afirmara en público: yo soy el jefe de Estado, por tanto soy el jefe de él, de Barbosa. Y vale decir que Petro, pues él se desdijo, pues se disculpó por eso, pero en respuesta Barbosa lo llamó dictador y tuitero de oposición. Entonces por eso era que oíamos estas palabras de el señor Velasco, pues tratando de calmar un poco las aguas. Incluso hay que decir, Ana Cristina, que Petro ha reaccionado en ocasiones con fuertes críticas, ¿no?, a esas decisiones. Recordemos pronunciamientos sobre el Ministerio de la Igualdad, el encontronazo con el magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, o el reintegro de Andrés Hernández como cónsul de la Embajada de México, desafiando decisiones de las altas cortes. Pero a ver, Oscar, ¿cómo sigue esta historia? Mire, Gonzalo, aunque las relaciones del presidente Petro con las altas cortes podrían definirse como respetuosas y cordiales, en estos 2 años de gobierno también ha vivido momentos de fuertes tensiones. Al relato que acaba de hacer Ana Cristina, habría que recordar algunos desencuentros ocurridos este año, Gonzalo. El episodio más llamativo por el tono empleado por los protagonistas, como por las implicaciones jurídicas y políticas que tuvo el episodio, ocurrió el 8 de febrero, usted lo debe recordar muy bien, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se disponía a elegir a la sucesora de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Antes de la segunda sesión de sala plena de la Corte Suprema para elegir a la nueva fiscal general, el presidente Petro se reunió en la Casa de Nariño con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, con el fin de aclarar lo que se llamaba en ese momento una presión indebida por parte del presidente de la República. Usted recuerda muy bien que constantemente el presidente Petro estaba trinando sobre ese tema. Luego de esa reunión en la que el presidente Petro se comprometió con el presidente de la Corte, el doctor Chaverra, a que le iba a bajar el tono a las manifestaciones públicas, haciéndole presión a la Corte, el propio presidente Petro trinó lo siguiente, abro comillas: un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no puede dirigirse como una presión indebida a las Cortes, yo cierro comillas. Y como era de esperarse, Gonzalo, estas destempladas declaraciones fueron respondidas por el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra. No, el hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, eso no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada la Corte Suprema de Justicia, a tal punto que al mediodía, a la 1:30 de la tarde,
4 o 5 compañeros magistrados de la Corte intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. Sus salidas de ingreso y sus salidas por donde se ingresa y se sale por parte de las personas que estaban adelantando la protesta, que de una protesta pacífica inicialmente terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte Suprema de Justicia. Usted recuerda, Gonzalo, muy bien que estas declaraciones fueron muy vehementes, pero muy firmes, además, por parte del magistrado Chaverra, porque realmente se sintieron sitiados. La Corte Suprema se sintió sitiada y el país recordó de inmediato ese triste episodio de la toma del Palacio de Justicia. Pero mire, Gonzalo, poco tiempo después, exactamente el 13 de febrero, el presidente Petro expresó de nuevo su malestar por una decisión de una alta corte. Esta vez le correspondió el turno a la Corte Constitucional por haberle tumbado al gobierno el paquete de decretos que soportaban la emergencia social y económica de La Guajira. Esto escribió el presidente Petro en ese momento en un trino, abro comillas: hoy estamos subsidiando con billones de pesos a la empresa que le quita el agua a los niños y las niñas de La Guajira. No sé si el fallo es por oposición a Petro o cuál es la razón de esta decisión. Cierro comillas. Ese era el tono de los trinos que escribía el presidente Petro cuando se refería a las Cortes, en este caso a la Corte Constitucional. Aunque este año, Gonzalo, han sido varios desencuentros, ninguno trascendió tanto como el ocurrido el pasado viernes. Por eso estamos haciendo este recuento en Blue Radio en este momento, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno sesionó por primera vez en Quibdó, en el Chocó. El presidente se había comprometido a asistir, pero incumplió la cita. Inclusive la doctora Laura Sarabia se había comprometido y le había dicho a los magistrados que el presidente iba a ir a la cita. Ello produjo, como se esperaba, un enorme malestar en el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, oriundo del Chocó, quien expresó la molestia que le causó el hecho de que el presidente Petro no hubiese ido a su tierra, que era un honor para él presidir la Corte Suprema en el Chocó. Escuchemos Siempre históricamente a los encuentros de la jurisdicción ordinaria se ha invitado al presidente de la República. Por tanto, este año se cursó invitación de manera oportuna, fue confirmada la asistencia y aspirábamos a contar con el primer mandatario en el marco de este encuentro, donde estamos debatiendo un tema muy importante que es los desafíos de la justicia en el marco del pluralismo, los desafíos de la justicia en los territorios, pero pues no nos acompañó, insisto, desconozco las razones, pero había un espacio para él en este espacio de reflexión. En efecto, hace aproximadamente 15 días me comuniqué personalmente con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y me había confirmado la presencia y la asistencia del señor presidente de la República. Pero mire, Gonzalo, no era para menos haber dejado plantados, haber dejado metidos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la tierra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. No es un asunto menor. Y ante la molestia de los magistrados, el presidente Petro aclaró durante la posesión de la nueva defensora del pueblo, la doctora Iris Marín, el motivo de su ausencia. De acuerdo con el presidente, las razones fueron de tipo personal. No se trató, según el presidente Petro, de un desaire al alto tribunal. Esto fue lo que dijo el presidente. Pues ahora me toca vivirlo en estos 2 días que hemos pasado aquí, yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí, gobernadora, uno, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica, no entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia. Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Y realmente estoy triste, vacío, desolado. Sin embargo, quise venir por mi compromiso para posesionarla a usted, defensora del pueblo, Iris Marín, aquí en el Chocó, que significa mucho. Tenía ayer un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia
Creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado, porque en un mismo sitio, de una manera condensada, en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, justicia por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación, magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas creo, pero que allí, al querer hacer él el acto en Quibdó, su ciudad, de donde son sus ancestros. Gonzalo, mire, estas son las explicaciones que dio el presidente Petro al motivo por el cual no estuvo presente y no asistió a la invitación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se entiende, por supuesto, que son razones humanas, afectivas. Su hija, Antonella, se va del país, y bueno, lo que acabamos de escuchar. Pero de todas maneras, Gonzalo, este episodio, después de todo el relato que hemos escuchado pues por parte de Ana Cristina y el que acabo de hacer yo, lo que muestra es que realmente las relaciones del gobierno, del ejecutivo, del presidente Petro con las altas cortes no son fáciles, y en este momento sí que se requiere que haya la cordialidad de la que habla la Constitución. Debe haber unas relaciones cordiales entre ellos, porque de lo que digan las altas cortes, por ejemplo, en el tema de la reforma pensional, depende buena parte de la suerte de estos 2 últimos años que le quedan al presidente Petro. Entonces yo sí creo que las relaciones del presidente Petro con las cortes deben de alguna manera tratar de limar las asperezas que se hayan creado. Repito, deben ser unas relaciones cordiales pero respetuosas. Sin embargo, estos episodios que hemos relatado aquí muestran que no será fácil. Ana Cristina, yo le hago una pregunta. ¿Las cortes o la Corte Suprema de Justicia en general debe tener una relación cercana o no con el presidente? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en esta parte del mundo se suele decir que las cortes que apoyen al presidente y a sus decisiones, a sus reformas, están vendidas al Poder Ejecutivo. Pero quienes no apoyen las reformas o las solicitudes del Ejecutivo, pues de alguna u otra forma lo que están haciendo es ponerle una piedra en el zapato al mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la relación sana entre ambos poderes? Una relación de respeto. Eso es lo que debe haber entre las Cortes y un presidente. Las Cortes son absolutamente necesarias y la independencia de las Cortes para que funcione la democracia. Pero lo ideal es que sean unas relaciones de respeto. Es una verdadera lástima que el presidente Petro esté haciendo lo que él siempre criticó cuando era congresista, y además porque él fue siempre testigo. Nosotros tenemos en Colombia un ejemplo perfecto del mal comportamiento de un mandatario ante las Cortes, porque nadie se ha podido... Mire, lo mal que se ha portado Gustavo Petro es apenas no le llega ni a los talones ni lo que ha hecho Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia, que mejor dicho trapeó con ella todas las veces que pudo y ha sido lo más irrespetuoso posible. Y entonces Gustavo Petro se está acercando o está tratando de hacer lo mismo que él criticó porque lo hacía Álvaro Uribe. Una verdadera lástima lo que está pasando. Por supuesto que las Cortes no deben ser cercanas en el sentido ideológico, y eso creo que es inevitable por la manera en que son las elecciones aquí de los magistrados y quienes los postulan. Ahí hay un problema grandísimo, porque además faltan, por ejemplo, la Corte Constitucional, que es la Corte de Cortes, faltan varios magistrados, va a haber cambio de 4 magistrados y entonces ahí va a cambiar mucho los pesos. Pero esa cercanía no debe ser tal, debe ser respeto. Mire, Gonzalo, el Estado Social de Derecho, los 3 poderes se colaboran. La relación tiene que ser cordial y armónica, se dice, relación cordial y armónica, pero lo fundamental de los 3 poderes es su independencia, su autonomía. Eso es lo fundamental. El Ejecutivo no tiene por qué meterse en los asuntos del Legislativo ni en los asuntos del Judicial. La independencia y la autonomía de cada poder es fundamental para que el Estado Social de Derecho funcione. Si no hay respeto, si no hay autonomía, si no hay independencia, mucho menos va a haber colaboración y armonía entre ellos. Entonces, claro, cada vez que uno de estos poderes termina tomando más, teniendo mucha injerencia en las decisiones de los demás poderes, obviamente que se comienza a desequilibrar la armonía que debería existir entre los poderes. Eso es por lo que uno siempre
siempre pelea desde los medios de comunicación, desde donde esté uno buscando la posibilidad de que las cosas salgan bien, es que ese respeto siempre se preserve, siempre se mantenga. A veces hay momentos en que el Ejecutivo, por ejemplo, se mete de lleno en el Congreso. Lo estamos viendo muchas veces. La famosa mermelada no es otra cosa que el Ejecutivo tratando de buscar la manera de comprar, yo digo comprar el Congreso para que le aprueben unas leyes. Eso no está bien. Eso atenta contra la armonía de lo que se debe dar entre los distintos poderes. Hubo una declaración que me pareció muy fuerte del presidente contra el magistrado Gerson Chaverra, que es el presidente de la Corte, que creo que va un paso más allá y ya se mete en el plano personal, y es cuando dice que nunca ha entendido o no entiende cómo un hombre negro puede ser conservador. Digamos, ya es meterse directamente, bueno, con los principios o la ideología que pueda tener un magistrado, pero además sugiere algo que para mí sí puede tener un tono racista, y es asegurar o decir que una persona, por sus rasgos físicos o por su origen socioeconómico o por el color de su piel, necesariamente tiene que adherir a cierta ideología. En ese caso, tiene que ser de izquierda. Entonces, el negro que no es de izquierda es un mal negro, porque por su color de piel, de manera consustancial o de manera natural, tiene que ser o socialista o socialdemócrata o progresista. Entonces, todo negro que se sale de esa línea es un mal negro. Entonces, termino, Oscar. Entonces, lo que se sugiere de fondo, que ya es meterse de plano personal con el presidente de la Corte sobre sus ideas, le está diciendo que él no es un buen negro, porque entonces el negro que es libertario, que es conservador, que es de centro derecha, como que se sale de lo que él debe ser. Muy desafortunado, porque además el presidente creo que nos intentó hacer sentir empatía con lo que le pasó a Antonella, que me parece muy grave, y si Antonella dejó el país por lo que estaba sufriendo psicológicamente, yo lo siento mucho, pero acto seguido le dispara municiones a Iván Duque, a Gerson Chaverra y a las mujeres periodistas. Sebastián, solo faltaba el componente racista. Solo estaba faltando en toda esta discusión el componente racista, y el presidente Petro desafortunadamente lo puso en su intervención en el Chocó. Por lo que usted dice, porque él no concibe que un negro sea conservador. Y además escuchamos en el audio cuando él dice, es conservador distinto a mis ideas. Pues respete las ideas de ese negro conservador, que los hay. Y el doctor Chaverra es un magistrado extraordinario y es un ejemplo del Chocó. Y el Chocó se siente orgulloso con el doctor Chaverra. Entonces el presidente Petro, de manera desobligante, racista además, porque hay que decir, racista, hizo este comentario. Y le quiero decir algo más, porque tengo cómo decirlo, porque he conversado con magistrados. Eso causó una enorme molestia, otra más, en la Corte Suprema de Justicia. Esa declaración desobligante, inoportuna, por parte del presidente Petro. Una más es otra perla que se le agrega a este collar del que hemos hablado hoy, de los desencuentros del presidente Petro con las altas cortes. Pues esta es la realidad de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial en Colombia en este momento, y así lo planteaban nuestros compañeros Oscar Montes y Ana Cristina. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más, son las 2:30.